limanorte.com. Yo creo que lo remarcable de la publicación del trabajo que los colegas y las colegas han venido realizando a lo largo de estos últimos 5 años es señalable por varias razones. La primera, ya lo han dicho las dos personas que me han antecedido. En primer lugar, se trata de un colectivo de profesionales, muchos, la gran mayoría de entre ellos, docentes de escuela. Esto no es tan poco. Una segunda razón es que se trata de una construcción a lo largo de un lustro, es decir, a lo largo de 5 años. Y esto significa que también tenemos capacidad de constancia en lo que nos proponemos. No es tan fácil. Seguramente algunos de los que arrancaron no llegaron a las finales, pero de todas maneras haber mantenido durante 5 años este esfuerzo me parece que hace remarcable el producto que hoy día se hace más público y más abierto. En tercer lugar, porque es un trabajo que invana experiencia concreta, con reflexión teórica, con un esfuerzo de reflexión y de elaboración teórica y actualizar. Porque una cosa es consultar libros, otra cosa es reflexionar sobre las cosas que algunos libros nos sueltan. Y en ese sentido me parece, y esta es otra razón por la cual es importante el texto, que de alguna manera hace una sistematización de la experiencia y simultáneamente la elabora y la propone como un manual. Y manual significa algo que hay que tener cerca a la mano, porque si no el manual solo no hace muchas cosas, ¿verdad? Entonces, eso me parece que es un primer elemento para valorar esta publicación tan importante. Pero hay una segunda razón que me parece también significativa. Esto está hecho en plena crisis de la educación peruana, en un contexto de deterioro de la educación en el país. Esto viene de muy atrás, pero los últimos años realmente sí atribuirle solo a un ministro que ahí se quedó plantado durante prácticamente todo el periodo, la educación ha venido a menos en el país. Lo que ustedes han producido y se está ahora presentando es la demostración de que la experiencia de vida tiene una fuerza simbólica importante en medio de una crisis que podría llevarnos a decir los maestros entre medios inutilones y medios pasados por agua tibia, ¿no es cierto? Como han pretendido demostrarlo las evaluaciones que se han hecho del magisterio y que han dejado profundamente golpeado el estado de ánimo de los colegas y de las colegas. Entonces, esto tiene la capacidad de darnos y demostrarnos, como se ha dicho ya aquí, que hay una reserva de vocación pedagógica sumamente importante en el sector. Y esto es una contribución de carácter político, de carácter además de salud mental del magisterio. Y es, añadiría yo, un signo de que no es tan mediocre el sector como se ha querido decir y pintar por una evaluación con una nota de 14. Entonces, fíjense ustedes, a mí me parece que esta perspectiva tiene que ver con algo que de una u otra manera, salido de un lugar, esto no es el país entero. Independencia, el nombre es interesante además, porque quiere decir que nos hemos sacudido de cierta modorra, ¿no es cierto?, en el campo del trabajo pedagógico y educativo con un sector tan importante como son estas poblaciones, estos asentamientos humanos en la ciudad. Creo que surge de la crisis y por eso es señal de lo nuevo que emerge. Surge de un distrito. Hace 45 años yo chivateaba por acá.
Y aquí tuve oportunidad de venir al ermitaño en particular, estaba todo pelado. Y ahí tuve la oportunidad, con grupos de jóvenes, chicos y chicas trabajadores, tener grupos y reunirnos regularmente. En ese grupo, uno de ellos estaba Esther Moreno, que llegó después a ser congresista y también alcaldesa, si no me equivoco. Ella era un poquito más que adolescente. Entonces, vean ustedes qué interesante es cómo de un rincón aparentemente insignificante para una mega ciudad como Lima vienen estos aportes, estas contribuciones que nos crean una responsabilidad evidentemente. Estamos ante un proceso, por tanto, de elaboración de un material que no se cierra con este número 12 de la publicación. Van a anteceder 2 publicaciones anteriores. Esta es una propuesta. No nos olvidemos que una propuesta o es abierta o no es propuesta. Es un proceso, o es abierto o deja de ser proceso. Entonces seguimos en la búsqueda. No es ahora para dormir sobre los laureles de lo publicado, pero es un paso sumamente importante porque es sólido, además, y basado en la experiencia, una experiencia de la solución total, ¿no es cierto? Tiene la riqueza de la vitalidad de lo que se está haciendo y los límites de que el Perú no es independencia, independencia no es el Perú. Por lo tanto, me parece también, en ese sentido, importante el remarcar que de una u otra manera estamos haciendo la entrega de algo en lo que se ha puesto pasión, en lo que se ha puesto ilusión, en lo que se ha puesto inteligencia. Yo quisiera, en 3 puntitos, si aguantan, yo quisiera entregar algunas reflexiones. Un primer punto son algunas premisas que me parecen necesarias a compartir. Segundo punto, algunos aportes que espero no pisarle los caños con Luis Miguel, que ya planteó las innovaciones y los aportes que ha hecho este trabajo. Y un último punto, la necesidad de algunas observaciones críticas. Ustedes me han colocado ahí en el programa pedagogía crítica. Yo lo entiendo como que hay que hacer crítica a la pedagogía que se está planteando acá, ¿no es cierto? Pero no se asusten. Algunas premisas oportunas. En efecto, la pedagogía crítica levanta un componente insoslayable de toda tarea educativa, y es que hay que ser críticos. Si la educación está para aplatanar a la gente frente a lo que se plantea, estamos liquidados. Es para abrir ojos, es para contribuir a abrir ojos, es para estar vigilantes y atentos a lo que se nos entrega, es estar tan atentos a lo que desde la sacralidad de la escuela y de la educación se nos quiere entregar, que bien podría ser una nueva forma de colonización de nuestras conciencias. Entonces, relacionar pedagogía crítica con esta propuesta me parece fundamental. No he encontrado en el texto que se hable de pedagogía crítica, pero creo que el texto es un ejercicio de pedagogía crítica interesante. Y esto tiene que ver con el propio título del proyecto que cobija este producto. Un nuevo niño es posible. ¿Están seguros ustedes que es posible? Yo a veces tengo mis dudas, porque me encuentro con colegas que siguen mirando a los niños y a las niñas como simple depositario de lo que uno quiere plantear. Nos encontramos con niños y niñas que son no bien considerados cuando dan una opinión en los presupuestos participativos o cuando opinan en alguna reunión en alguno de los ministerios, o que por ser niños que además trabajan y tienen su propia manera de ver las cosas, son sospechados de ser manipulados por los adultos que andan detrás. Entonces, afirmar un nuevo niño es posible, me parece que plantea 4 cosas interesantes. Dice posible, no probable. Y esto es muy importante,
Porque hablar de posibilidad es hablar de que eso es objetivamente alcanzable, siempre y cuando que tengamos sostenida voluntad política de intentar lograr lo que nos proponemos. En segundo lugar, puede existir un nuevo niño sin tocar las culturas de adultez que son dominantes en nuestra sociedad, sin cuestionar el narcisismo profesional, que cuando uno tiene un cartón en las manos cree que es la última chupada del mate en relación a las cosas, y nos lo encontramos en cuanta ventanilla exista en ministerios, nos los encontramos en las oficinas también de ONGs, nos los podemos encontrar en cualquier lado, ¿es cierto? Bien levantaditos, por algo tenemos maestría, tenemos doctorados, etc. Entonces, no podemos hablar de una nueva infancia dejando intocadas las culturas de adultez. El texto demuestra que los maestros y maestras que han acompañado este proceso han tenido la capacidad, la sencillez, la humildad como virtud política de contribuir a elaborar esto que hoy nos están presentando. Pero yo no creo en nuevo niño posible y deseable si no pensamos en un nuevo contrato social en este país. Porque todavía somos deudores de un contrato social que relegó a los pueblos indígenas, a las mujeres y a las criaturas. Ese es el contrato social de la modernidad. Ese contrato todavía está vigente en el subconsciente, inconsciente y hasta en el actor cotidiano de gruesos sectores de la sociedad. Entonces, hablar de un nuevo niño es posible, significa un nuevo contrato social en el país, es necesario y hay que hacerlo posible. Por lo tanto, este es un mensaje que abarca una utopía. Los que estamos aquí sentados somos una banda de utópicos, porque todavía creemos que con lo que nos toca hacer vamos a cambiar algo en el país y seguimos confiadamente en eso, ¿o no? Yo supongo que sí, si no, no estaríamos aquí calentando la silla. Entonces, me parece fundamental reconocer que este texto que nos han entregado es parte de esa utopía. Y solo pueden ser utópicos los que están haciendo algo, los que están poniendo las manos y su tiempo, su cabeza y su corazón para hacer lo posible para que las cosas avancen. Esa es la utopía de la verdad. No es lo que no existe, es lo que existe, aunque sea embrionalmente, pero es concreto, tocable y medible. Para eso estamos acá. Por eso, este es un discurso de una ética distinta. Reconsiderar a la infancia como un interlocutor válido en la sociedad es una cuestión ética. Entonces, este proyecto nos está diciendo que también los niñitos de inicial son interlocutores en su familia, en su nido, en la calle, ante la autoridad, ante sus padres, ante sus hermanos mayores. Por eso la riqueza de esta entrega me parece a mí fundamental. Una tercera consideración acá. Esta relación entre educación y salud de la doctora Salvador Olivia. Oye, pero yo me he sentido mencionado en el texto, aunque yo no estoy adelantando las críticas, que no es muy interesante, pero no importa. La salud mental, como un elemento importante. Es verdad que la nutrición es esencial para el buen rendimiento del ser humano en todos los campos y en particular en los aprendizajes necesarios para la vida. Pero si no hay salud mental, en este país hay una propuesta. Demoraron los médicos 7 años para producir una propuesta nacional de salud mental que nunca se puso en práctica. Entonces, esta relación entre educación y salud me parece que es un elemento
Central porque toca la emocionalidad, toca la subjetividad de las criaturas. Lo importante no es si el niño solo viene bien comido o no, que generalmente no lo lleva así, sino eso qué impacto tiene en su subjetividad. ¿Acaso no nos pasa a nosotros que nos da un poco de vergüenza decir que no almorcé hoy día? Parece que por ahí hay algunos que no almorzaron, pero una cosa es no almorzar porque no hubo, y otra cosa es porque no hubo el tiempo para hacer. Entonces, a mí me parece sumamente importante este relacionamiento. Y quiero decir una cuestión que es central también aquí. Me parece muy bien que no se han interpolado los viejos paradigmas médicos en el campo pedagógico a lo largo de esta propuesta. Es decir, detrás hay un concepto de un paradigma de medicina social mucho más amplio, no reducible solamente a una sola dimensión, por más importante que esta pudiera ser. Y creo que este elemento de nutrición tan decisivo para el desarrollo del cerebro y para la buena eficiencia y el desempeño de nuestras criaturas, sería interesante recordar lo que dice este psiquiatra y psicoanalista francés de origen judío, Boris Cyrulnik. Él dice una cuestión que me parece fundamental: un trauma en la infancia no determina la vida. Miren la capacidad de decir, por más golpeados que lleguen nuestros niños a nuestros jardines o a nuestras escuelas primarias, por más golpeados que estén, la labor educativa no es que va a suplir lo que no existe, sino que no puede ahondar en el determinismo fatal de que lo sufrido es incurable, es irrecuperable y que uno no se puede manejar mejor en la medida de lo posible. Otro elemento que creo que es una premisa necesaria: no podemos hablar de pedagogía crítica si no hay movimientos sociales críticos. El campo educativo, por más rico y necesario que sea, no suple y no puede sustituir la necesidad de movimientos sociales más amplios que también abanderen una posición crítica, creativa, imaginativa. Porque en realidad la esencia del trabajo pedagógico y educativo es la capacidad de interlocutar y de dialogar. Creo además que es importante incluir aquí, lo hablan algo en el texto, se habla en el área comunicacional, la propuesta que se hace para el primer y segundo año de primaria. Pero la teoría de la acción comunicativa de Michel Foucault, que me parece importante, es esa capacidad de interlocutar que nos vamos haciendo gente. Y por lo tanto esto nos plantea el tema del rol del maestro, de la maestra, también con las criaturas, del padre y de la madre. ¿Acaso hoy no nos dicen los pediatras que es importante hablarle al niño cuando está en el seno de su propia madre? ¿Acaso no está comprobado que la criatura reacciona y que es capaz de ir reconociendo por las vibraciones de lo que va haciendo su oído? Pues es por aquí que aprendemos nosotros a reconocer. Nuestra inteligencia está en nuestro tímpano, podríamos decir, desde el inicio. Por supuesto, cuando dice no te escucho, quiere decir que no me interesa escuchar. Entonces, esta perspectiva también me parece fundamental en términos del diálogo y la comunicación. Creo además, esta es mi séptima y penúltima premisa, relacionar primera infancia y escuela, lo señaló bien Luis Miguel. La primera infancia pareció siempre preocupación del padre y de la madre. ¿Para qué los trajeron al mundo? No hay políticas públicas suficientes y actualizadas sobre primera infancia. Ustedes saben que en el presupuesto de hace 2 años ni siquiera existía un centavo para la primera infancia.
porque no entraban en el sistema educativo ofertado por el Estado. Entonces, el redescubrimiento de la primerísima infancia hasta los 0 a 2 años constituye un elemento fundamental. Creo yo, en ese sentido, es interesante cómo se relaciona primera infancia, escuela, docente, madres o padres de familia. La pregunta es, si entre las docentes que han elaborado este texto no había madres que juntaban simultáneamente los dos roles, no la madre en el sentido solamente del niño que viene, sino la educadora como ella misma, una madre biológicamente hablando, y que por lo tanto tiene la capacidad de una mejor comprensión. Eventualmente, el día que los varones demos a luz, las cosas cambiarán en el mundo, pero por ahora eso no está demostrado, ¿no es cierto? Pero me parece importante no solamente hablar de las madres y de las docentes, sino considerar que la mayoría de los docentes simultáneamente son madres. Esto me parece que es un elemento enriquecedor a incluirse. Me ha parecido interesante, por lo objetivo, que en el texto se diga que ha habido, en la introducción por lo menos, que ha habido bastantes tensiones en el equipo. Eso me parece bien. Me parece bien lo que haya tensiones, sino que se diga y que se aborde. No estamos aquí para este no es un producto pacífico, sino de confrontaciones, que seguramente han sido confrontaciones y tensiones intelectuales, o sea, quien tenía una propuesta, quien tenía otra, pero también pueden ser de forma de entender cómo se educa. Si yo tengo educadoras que simultáneamente son madres, es normal que traigan su experiencia, no solamente como profesionales de la educación, sino como profesionales de la maternidad, vamos a decir, ¿cierto? Pero a mí me pareció simpático colocarlo como una premisa necesaria. En todos estos esfuerzos hay tensiones y las han abordado, las han superado, de tal modo que por eso tenemos el buen texto que nos han entregado. Paso a mi segundo punto y le pido a la señorita que cuando tenga que cortar me corte y que no tenga miedo en decir que ya acabó, ¿verdad? Entre los apuntes yo quisiera señalar, se han dicho ya lo de la autoría colectiva, individuo, pero me parece interesante que se haya hablado de capacidades y no de competencias. Y esto tiene que ver con el desarrollo de todo el constructivismo romántico y entre varias tendencias pedagógicas ahí, que me parece sumamente interesante que lo han destinado. El tercer elemento es que hablan de valores y de actitudes. Después voy a hacer una observación al respecto. Me parece también interesante esta articulación en la diversificación curricular articulada, supongo yo, al contexto, o articulada a las distintas entradas profesionales, a las distintas miradas que tienen los distintos profesionales. Quizás es un elemento que habría que ver, o es articulada entre inicial y primero y segundo grado. Pero me ha parecido simpático también. Es una cuestión de lenguaje, pero que transmite un contenido valioso, me parece. En la página 127 habla de la reformulación de los títulos que ponemos a campañas o otras cosas. Por ejemplo, en vez de decir visitará esta semana la posta médica cercana, hay que decir visitará las entidades importantes y significativas para la comunidad. Eso no es un problema solamente de modular el lenguaje, sino que transmite una manera de enganchar a los niños en aquello que les estamos proponiendo. El cuidado por nombrar las cosas es fundamental. La torpeza para nombrar las cosas trae consecuencias sumamente importantes en el manejo pedagógico y educativo. Creo además, y este es otro elemento, que cuando habla de inicial y de primaria y qué características o valores en el perfil debe haber, hay una inversión que no está explicada, que me gustaría colocar. Por ejemplo, dice que en inicial hay que empezar por la
veracidad. Cuando se habla de primaria, el último elemento es la veracidad. Entonces me gustaría saber por qué con criaturas pequeñas hay que arrancar con la veracidad y por qué con los niños que están en segundo de primaria, lo último quiere decir, casi es como la consecuencia de todo lo anterior. Colocan, por ejemplo, en inicial veracidad, honestidad, amor, laboriosidad y responsabilidad. En primaria arrancan por el amor, cuando nuestro instinto nos diría cuando más chiquito, más importante y más decisivo es el tema del afecto, del cariño. Pero bueno, son cosas que habría que fundamentar seguramente en campo psicológico, cosas por el estilo. Paso a mi último punto, para consuelo de los que aún cuando cuento la resistencia. Algunas cuestiones abiertas. Interesante el concepto de transiciones que ahora se ha colocado, ¿no? En el campo de la psicología, etcétera, ¿no? Pero hay una observación de que dice que las mamás no atracan el concepto de transiciones. O sea, ¿no? A mí me dicen transiciones y yo estoy pensando en Pauliche, como era antes, ¿no es cierto? Vamos, todavía el Pauliche era los primeros grados, kindergarten, Pauliche. Estamos en transición, se dice, a los primeros grados. Entonces, este concepto que viene de otro campo, del campo de la psicología evolutiva, posiblemente, o de la medicina, no lo sé, este concepto de transición no es un concepto que sea familiar a las mamás. Pero yo hago una pregunta ahí. ¿Y cuáles son las transiciones de las mamás que tienen sus niños aquí? ¿No pasan por cambios las madres también? ¿O solo eso se aplica a quienes están recién como nuevas generaciones emergiendo a la sociedad? El concepto de transiciones me parece seguramente académicamente muy importante, pero ¿cómo se traduce eso cuando se trata de trabajar con las mamás? Segunda cuestión. Mi pregunta es, porque no son 5 años solamente, bueno, son 5 años de proyecto, ¿qué incidencia ha tenido o va teniendo esta experiencia en el sector de educación en este distrito? No hay una medición en qué otro ámbito nos incide. Teniendo en cuenta que estamos hablando de escuelas públicas, ese es el mérito de este trabajo. Porque hay una reivindicación de la escuela pública. Más, la pregunta sería, ¿hasta qué punto hay una incidencia en el eventual plan de acción de atención a la infancia distrital? ¿Tiene este distrito un plan específico para la infancia? Cuarto, ¿qué incidencia puede tener eso para conseguir incluso recursos, en términos no solamente financieros, sino de conocimiento de la comunidad, en lo que es el presupuesto participativo de esta municipalidad o de este distrito? Se han colocado estas cosas aquí. Los maestros colocamos estas cosas aquí. Los padres de familia que tienen su niño beneficiándose de este proyecto se enteran. O es como en otros distritos que le cuelgan en el poste a uno un cartel donde dice presupuesto participativo en tal fecha, y los postes ahí están colgados los avisos, pero no hay en realidad una voluntad política de la participación de la población para repartir los recursos financieros que los gobiernos locales tienen para las cuestiones sociales. Yo creo que hay que relacionar, porque esa escuela pública no puede depender solo del hecho de que los maestros sean pagados por el Estado, si así fuera. ¿Cómo mejorar en este tipo de cosas? Otro elemento que me parece necesario colocar aquí. Se habla de una propuesta cognitivo-afectiva. Yo voltearía la cosa. Yo hablaría de una propuesta afectivo-cognitiva. Porque no aprendemos si
haciendo aquello en lo que hemos logrado colocar parte de nuestra propia subjetividad, de nuestro propio afecto, de nuestra propia emocionalidad o sentimientos. Pero bueno, esto es indiscutible. Siempre hemos oído lo cognitivo afectivo. Con pequeños me parece que habría que darle vuelta. Incluso el concepto de la relación entre enseñanza y aprendizaje. Yo creo que en el fondo lo que a los maestros nos interesa es el aprendizaje, porque de ahí yo voy a modular mi enseñanza. Aprendizaje no quiere decir los conocimientos estimulados en un currículum. Aprendizaje quiere decir cómo aprende una criatura. ¿Cuál es el proceso para apropiarse de ideas de precisión, de habilidades en términos incluso físicos, de aprestamiento, etc.? La pregunta es cómo aprende el niño para que yo aprenda a enseñar. Entonces, lo que informa, lo que norma, lo que moldea el proceso de enseñanza es el conocimiento de cómo aprende la criatura, en mi modesto opinión. Hay un punto que no lo vi observado, pero el autor lo mencionó, pero en el texto no lo vi, posiblemente mi lectura fue muy rápida. El tema de la obesidad. Hoy que no hay niños obesos, que mereció hasta una referencia en el discurso presidencial del 28 de julio. O la obesidad es propia de niños de otros sectores sociales. ¿Es cierto? Lo digo porque pareciera que estos son los bien papeados, los que están, ¿no? Los que no están tan desnutridos, y no es así. ¿Cierto? Entonces, el tema de obesidad me parece que es un punto que en el diagnóstico por lo menos no lo noté suficientemente. Quiero terminar con 2 puntos más. Yo no estoy de acuerdo con que se incluya la educación religiosa en el currículum. Porque nosotros aspiramos a un Estado laico. Nosotros aspiramos a una manera distinta de entender. Sí, me parece importante cuando detrás de eso se han puesto valores y actitudes. Eso es interesante. Pero si ustedes van a la página donde se habla de la cuestión de la religión, incluso vean el gráfico que hay abajo, la ilustración, ¿no es cierto? Es una ilustración que está hablando de Adán y Eva. Todo un mito, que es toda una manera de expresarse. Lo digo porque hasta en eso tenemos que ser exigentes. Si queremos un nuevo niño que sea posible, una nueva sociedad que sea posible. Creo además que más que hablar de esta cuestión de educación religiosa, había que hablar de la dimensión de la trascendencia, de la humanidad del ser humano y su relación con el cosmos, con la naturaleza, etc. Eso no está suficientemente trabajado. Y creo que este es una buena oportunidad para irlo haciendo. Otro elemento, en la educación por el arte no he visto que se incluya a los de iglesia, a los pequeños. Arranca primero y segundo año, educación por el arte. Cuando la experiencia nos muestra que los más pequeños expresan corporalmente mucho más que lo que pueden hacer desde el punto de vista verbal. Lo mismo yo diría sobre educación física, que tampoco arranca con las criaturas, porque quizás tenemos un concepto de educación física que es salir al patio a hacer deporte, a hacer otras cosas. Entonces, creo que este tipo de cosas, si mi lectura ha sido cabal, puede ser que no, podríamos también revisarlas. Concluir. Un nuevo niño es posible. Lo será si un nuevo docente también es posible. Lo será el nuevo niño y el nuevo docente si tenemos una nueva sociedad, un nuevo país que sea posible, vivible en dignidad. Por eso quiero finalmente decir que me congratulo con el trabajo que se ha presentado y me auguro que los niños en este ritmo de esta ciudad puedan gozar de buenos maestros, buenas maestras y buenas mamás. Muchas gracias. limanorte.com